Vamos a cambiar el rumbo de las informaciones y damos la bienvenida a Tania Sánchez. Ella es directora de la Coordinadora de la Mujer, porque se han reflotado algunos proyectos de ley que habían quedado en el archivero de la Asamblea, y uno de ellos es la ley Brisa. ¿De qué trata la ley Brisa? Vamos a hablar con Tania de esto. Hola Tania, buenas tardes, bienvenida. Diego Montaño te saluda. Diego, un gusto siempre compartir con ustedes, agradecer la convocatoria de La Razón. No, nosotros los agradecidos por atendernos estos minutos. Coméntanos, Tania, ¿qué es la ley Brisa? ¿En qué momento se empieza a trabajar este proyecto? ¿Se lo archiva y ahora vuelve a tomar relevancia? Efectivamente, Diego, me hubiera encantado que puedan tener la conversación con Brisa de Angulo, que desde la propuesta de las organizaciones de mujeres hemos planteado que esta ley se llame Ley Brisa. Hace algunos años en el país hubo todo un revuelo en torno a que Bolivia perdió en la corte de la CIDH contra Brisa de Angulo. ¿Qué perdió? Se le puso una demanda porque se planteó que el sistema de justicia no estaba listo y que más bien revictimizó a una niña adolescente que había sido reiteradamente vejada, o sea, ha sido violentada sexualmente en el seno de su familia. Y de hecho, esta propuesta de ley nace, lo decía Brisa, ya desde hace 24 años con su lucha, y hace 3 años que la CIDH, la Corte Internacional, le dice al gobierno boliviano: es cierto, usted ha violentado y no tenía las herramientas ni las medidas suficientes para defender a esta niña, tiene que modificar su marco legal. Desde ese momento, Brisa de Angulo, conjuntamente con varias organizaciones, entre ellas la Comunidad de Derechos Humanos, que ha estado liderando el proceso, nosotras, la misma organización Brisa de Angulo, promotoras comunitarias, bueno, más de 40 organizaciones de sociedad civil plantearon la construcción de una propuesta de ley, la 010, así se llamó, que inicialmente fue presentada, además se escuchó, se trabajó en mesas de trabajo por la senadora Andrea Barrientos. Esa ley se discutió y en paralelo el Ministerio de Justicia, también por la Corte y demás, plantea una otra propuesta de ley. Se conjuncionan estas leyes y se aprueba el 2024 en Senado. Pasa a diputados y, como tú muy bien dices, bueno, por el contexto en el que estábamos durante el año pasado, bueno, la última legislatura, no se trató y no se terminó de sancionar. Ante esto, el año pasado, en los espacios que hemos desarrollado desde el movimiento Juntas Hacemos Historia con las asambleístas, la diputada Andrea Vallivian, anoticiada de que existía esta propuesta de ley, dice: yo voy a reponer esta propuesta de ley porque es importante. ¿Qué dice la propuesta de ley? ¿Qué plantea, Diego? Creo que eso es importante. Primero, esta propuesta modifica propone incorporar dentro del Código Penal y modificar también algunas figuras para que primero centre el delito de la violación, entendiendo que la violación tiene por víctimas a personas, además, hasta los 18 años, según nuestra legislación ahora. Cualquier delito de violencia sexual o violación hasta los 16, hasta los 14 años. Se considera violación hasta los 14 años, tiene otro tratamiento para las personas adultas. Y lo que se está planteando con esta ley es que el delito de violación, no de violencia sexual, que tiene diferencias, se amplíe hasta los 18 años. ¿Por qué? Porque las niñas y niños, ambos, son todavía niños hasta los 18 años, ¿no? Entonces, primero es centrar el delito de violación en torno a la falta de consentimiento, es decir, muchos agresores, muchas agresiones sexuales y violaciones no ocurren necesariamente con violencia física evidente, sino más bien em,
en torno a la manipulación, el engaño. Entonces, por eso es que se habla y se centra el análisis en el consentimiento al momento para que se identifique si es que ha existido delito de violación o no, ¿no? ¿Para qué? Para que el sistema de justicia además entienda todo esto. Lo segundo, eliminar el delito de estupro, que de hecho este ha sido un tema que ha suscitado mucho debate y suscita todavía debate. ¿Por qué? Porque el estupro es una violación encubierta al final, ¿no es cierto? Y el estupro minimiza la gravedad de la violencia sexual en contra de adolescentes para que esta conducta más bien sea sancionada como, bueno, fue por consentimiento, no sabía, pero fue consentido, etcétera. No, lo que se está buscando es que primero se elimine el delito de estupro, que minimiza la gravedad de la violencia sexual en contra de las adolescentes, para que esa conducta sea sancionada bajo la figura penal de la violación de infante, niño, niña y adolescente. En tercer lugar, la ley lo que plantea es crear el delito de violación incestuosa contra los infantes, las niñas, los niños y las adolescentes. Y esto es referido a qué, Diego, y es lacerante. Lo hemos tocado, lo hemos hablado en otras oportunidades. La mayoría de los casos de violencia, y especialmente de violencia sexual, el 70% son en nuestros entornos cercanos. Es el abuelo, es el padre, es el tío, el hermano, el primo, el hermanastro, es dentro de la familia, ¿no es cierto? Entonces, se está planteando que se cree como un delito específico y no más bien como una atenuante el incesto, sino es un delito específico y más bien debiera tener agravantes, ¿no? Y bueno, finalmente el proyecto de ley quiere evitar que los delitos queden sin sanción por el paso del tiempo. Actualmente, otra vez en nuestra legislación, una víctima de violencia sexual, si es que no denuncia entre los 3 y 4 años de ocurrido el hecho, este delito ya prescribe, ¿no? Si una niña es vejada sexualmente a sus 14 años, que además la violencia sexual es tan dura, una termina recién de procesar, entender que fue víctima. Si es que cuando tiene 18 ella recién se anima a hablar y a decir, yo fui abusada sexualmente, eso ya no prescribió. Mm. ¿No? Es como que ya pasó demasiado tiempo. Entonces, lo que plantea la ley además es que los delitos de esta índole no prescriban, no pasen en el tiempo y que las autoridades deban investigar. Así muy en resumen, Diego, eso es lo que está planteando la ley y como lo dices, bueno, hemos estado justamente estos últimos días conjuntamente con Brisa tratando también la ley, viendo qué más, qué mejoras se debía hacer para que pase a su revisión en el Pleno de la Cámara de Diputados. Em, Gracias, Tania, por la explicación tan detallada respecto al contenido de esta importante ley. Em, Tras esta, diríamos, tras que se retoma el debate y poner en agenda cuál el compromiso de esta legisladora que toma, la legisladora Ballivián, toma junto a ustedes la batuta para volver a poner en debate por dónde va a hacer el recorrido este proyecto de ley, qué modificaciones puede tener en el camino. Bueno, de hecho, estamos atrasados como país porque la Corte IDH le había dado plazo al país para que reformule su legislación y bueno, responda a la sanción que les habían planteado ya el año pasado. El país pidió una prórroga y esa prórroga vencía, entiendo yo, el día de ayer, ¿no? El 31 de marzo. Entonces, bueno, es un avance que esta propuesta de ley que está ahora actualmente ya ingresado al Pleno, entendemos que se va a discutir en detalle o en grande, perdón, este próximo lunes, el 6 de abril. La idea es que, bueno, entre todos los diputados y diputadas revisen la ley
vean si es que es necesario desarrollar algún ajuste a la propuesta de ley y ahí esperamos, y bueno, hemos estado trabajando conjuntamente con la diputada Vallivian, te decía, la comunidad de derechos que ha estado jalando esto desde hace más de 3 años, junto con también las víctimas y varias otras organizaciones. Tocando puerta a puerta, ¿no? Diputado por diputado, diputada por diputada. Hemos estado en reuniones con ellas y bueno, sabemos del compromiso para que este 52% de mujeres en la Asamblea Legislativa cuente y nos muestren y den una respuesta al país, una señal al país de que bueno, esta Asamblea Legislativa va a avanzar y que una vez que la ley sea aprobada y esperamos que que el Ejecutivo también la apruebe, sí se promueva el proceso de fiscalización y seguimiento para la efectiva implementación de la ley. Sin embargo, Tania, ustedes también están acompañando otro proyecto de ley contra el acoso digital. Hace instantes daba una conferencia la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Daniela Cabrera, que ella dice fue víctima del acoso político digital cuando justamente era concejala en Cochabamba por parte del alcalde Manfred Reyes Villa. Y ella presentó también este proyecto de ley. ¿Cuáles son, diríamos, los detalles de este proyecto de ley contra el acoso digital? Bueno, Diego, mira, la verdad estamos desde sociedad civil muy contentas porque hay varias diputadas, varias legisladoras que están con muchísimo empeño por impulsar norma y no solamente eso, asegurarse que la normativa se implemente. Hace alrededor de 2 meses, la vicepresidenta de diputados nos convoca a varias organizaciones y nos plantea una problemática que está visible para todos y para todas nosotras, pero que no tiene muchas respuestas, que justamente habla de el acoso digital y la violación a la intimidad sexual en entornos digitales. Y nos plantea, por ejemplo, el que hagamos un trabajo para reformular la ley 243 de violencia y acoso político, porque no considera la violencia digital, y también empezar a trabajar sobre la ley 348. Parte de ese trabajo en conjunto y ya una mesa técnica, le comentamos a la diputada que era mejor primero incorporar el delito en el Código Penal. Y la propuesta de ley que hoy se ha presentado y de la que hemos sido también varias partes, varias organizaciones, conjuntamente con el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades, y estamos muy contentas que las autoridades están haciendo un trabajo articulado, trata de incorporar dos delitos penales, o sea, penalizar o sí, reconocer que el acoso digital y la violación a la intimidad sexual en los entornos digitales son delitos. Entonces, la propuesta de ley que se ha presentado es que el Código Penal incorpore estos dos delitos y se los sancione. Y esta propuesta de ley habla además de que tiene un alcance para todas las personas, hombres y mujeres y diversidades, no es exclusiva solo para las mujeres, si bien en los datos conocemos que el acoso digital, ¿no? Que es toda aquella acción que busca amedrar, amenazar, intimidar, juzgar o que promueva discursos de odio contra una persona en cualquier medio digital, ese es el acoso digital, sea sancionado. Y lo otro, el hecho de sancionar la violación a la intimidad sexual en entornos digitales. ¿A qué nos referimos con esto? Por ejemplo, que utilicen imágenes, audios, fotografías, videos, que se las manipule con la inteligencia artificial, por ejemplo, contra cualquier persona y que se utilice esto para hacerle daño. Lamentablemente, otra vez, las más afectadas son las mujeres y se da de distintas formas. Tú muy bien lo decías ahora, una de esas formas es que se lo usa con fines políticos, electorales. Lo estamos viendo en estos días, lo que están haciendo con la alcaldesa Eva Copa o el caso mismo de Daniela Cabrera. ¿De qué manera va a igual
que con la ley Brisa este proyecto transitar, diríamos, ya ha ingresado a una comisión, sabemos los pasos, la burocracia, no sé si habrá un periodo de socialización con la comisión correspondiente, de qué manera Sí. van a acompañar como sociedad civil, Tania. Bueno, hoy se ha presentado la propuesta de ley. Ha ingresado hoy. Esperemos, vamos a ver a qué comisión le corresponde revisar la ley. Y una vez que la comisión la revise, va a ser la consistencia constitucional, hará las consultas tanto al órgano ejecutivo o legislativo y vamos a plantearle que abra también mesas técnicas de trabajo para que se discuta y se mejore lo que haya que mejorar. Esperemos que como está, no, esto no devore mucho y esperamos que en los próximos meses otra vez la Asamblea Legislativa sancione estas leyes. Y quisiera hacer mención a algo, Diego, y si bien estamos hablando mucho, ¿no? Tú decías, estaban en el cajón algunas propuestas de ley, el reconocimiento, por ejemplo, o la protección a víctimas de violencia sexual, que en su mayoría son niñas, niños y adolescentes. Hablamos ahora de el reconocer como delito el acoso digital y la violación a la intimidad de las personas en los entornos digitales. Y dentro de poquito vamos a estar hablando también de la ley 243 y demás. Y hay toda una iniciativa que desde sociedad civil hemos agarrado de la mano y estamos exigiéndole a la asamblea y a las asambleístas, mujeres especialmente, que sí hagamos cuerpo para que este año se puedan aprobar sí legislación importante, pero que también se pueda hacer exigibilidad y se pueda hacer seguimiento a cómo esto se traduce en acciones específicas en los municipios, en las gobernaciones, ¿no? Entonces, estamos muy contentas, bueno, esperanzadas más que contentas, porque la Asamblea Legislativa le dé respuestas a las grandes problemáticas del país y lamentablemente la violencia en todas sus formas es todavía un problema muy fuerte para todas y para todos. Tania, queremos agradecerte mucho este contacto con nosotros. Estaremos atentos al avance de estos proyectos de ley ya presentados ante las comisiones en diputados y seguro estaremos conversando más adelante. Un fuerte abrazo. Gracias, Tania. Muchas gracias, Diego. Tania Sánchez, directora de la Coordinadora de la Mujer.